Buenas noches, qué gusto estar con ustedes esta noche, trabajando, transmitiendo para que podamos tener una palabra del Señor. Durante estos días hemos estado estudiando la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Esa epístola se llama la epístola del gozo y por eso es que la estamos estudiando, porque no hay momento más preciso para aprender a tener gozo que en el tiempo de hoy. ¿Por qué? Porque las circunstancias naturales no nos invitan a tener gozo. Y de eso mismo se trata, de aprender a tener gozo. Recuerdan que la carta del apóstol Pablo a los Filipenses fue una carta escrita en un momento difícil para el apóstol. Él había estado preso ya por lo menos 2 años, partió hacia Roma y en la mitad del camino tuvo un naufragio. En ese naufragio pues aún quisieron matarle y por fin llegó a Roma y estaba preso allí, preso en una casa, con un carcelero todo el tiempo en la puerta de su casa. Tenía lo que llamaríamos hoy prisión domiciliaria y pues quizá lo que podríamos llamar hoy cuarentena, porque a la final mucha gente es así como se siente, presa. Y en medio de esa situación tan difícil, Pablo escribe una carta que los estudiosos la llaman la epístola del gozo. Y en las anteriores enseñanzas, mi esposo les ha estado compartiendo acerca del secreto del apóstol Pablo para tener gozo en esos tiempos difíciles. Y hemos estado estudiando la carta de principio a fin, pero estamos compartiendo recién el capítulo 1, tantas enseñanzas hay. Y por eso quiero empezar haciendo una distinción entre lo que es alegría y lo que es gozo, para que podamos entender bien todo lo que la carta dice, para que podamos comprender bien todo lo que el apóstol Pablo dice. ¿Qué es alegría? Alegría es un momento de disfrute que generalmente es producido por cosas externas. A mí me da alegría cuando vienen los niños a la casa. Me da alegría cuando visitan mis hijas, me da alegría cuando voy a ver a alguien que amo, me da alegría cuando tomo un helado. Eso es alegría. Pero el gozo surge de algo de adentro. El gozo es mucho más profundo. El gozo es aquello que sostiene nuestra vida. De hecho, la palabra de Dios dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo no surge de una cosa externa, el gozo surge de una convicción interna, una convicción de que estamos en medio de un tiempo cuidados, protegidos, cubiertos, guardados por la mano de Dios. Gozo es algo mucho más profundo que alegría. Alegría entonces es un estado de ánimo momentáneo producido por circunstancias externas. Gozo, en cambio, surge de una actitud interior que reconoce que el Señor
nos ha bendecido con muchas cosas y que aún tiene la esperanza de recibir mucho más. Dicho esto, vuelvo a la carta del apóstol Pablo, que pudo sentir gozo en medio de unas circunstancias que de seguro no le producían alegría, como usted y yo en este momento. Estamos hablando del gozo, no estamos hablando de la alegría. A mí no me produce alegría todo lo que sucede a mi alrededor. No me produce alegría el no poder salir de mi casa. No me produce alegría el ver las noticias, el ver el dolor de la gente. De ninguna manera me produce alegría. Pero ese gozo interno es el que me dice, en todo esto hay un propósito. Y eso es lo que quiero compartir en esta noche con ustedes. Dice Filipenses en el capítulo 1, versículo 12. Hermanos míos, quiero que sepan que mi situación ha venido en realidad a ayudar el anuncio del Evangelio. Toda la gente del palacio y todos los demás saben que estoy preso por seguir a Cristo. Y al verme preso, la mayoría de los hermanos se han animado a anunciar el mensaje sin miedo y con más confianza en el Señor. Ok, no estoy en las mejores circunstancias, pero estas circunstancias han hecho que el mensaje de Dios sea predicado. Y yo no sé si usted se ha fijado en eso, pero yo puedo ver en este momento en las redes sociales, en el Facebook, no sé si porque todos mis amigos son pastores, son cristianos o en su mayoría, pero yo veo en todo lugar predicación, pero no solamente eso. Hace pocos días estuve hablando con una persona experta en redes sociales y él me decía, ha aumentado en búsquedas en el internet la palabra propósito, la palabra espiritual, la palabra espiritualidad. ¿Qué significa todo esto? Que esta cuarentena obligada ha hecho que el ser humano piense más allá de las circunstancias actuales, entendiendo que las cosas pueden pasar. Que hoy puedo tener una situación externa divertida y mañana no. Y que sin embargo debo mantener el gozo. El otro día leía en un periódico de España, lo leí a través del internet, que las enfermedades mentales, la depresión, todo ese tipo de cosas van a aumentar. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué van a aumentar? Porque la gente estaba acostumbrada a vivir de alegría en alegría, sin entender que el gozo tiene que surgir de adentro. Pero tiene que surgir de saber que todo tiene un propósito. En esta noche yo quiero decirte esto, quiero pedirte que comprendas, que abras tus ojos, tus oídos espirituales y comprendas todo lo que Dios hace tiene un propósito y lo que estamos viviendo el día de hoy no es la excepción. Pablo lo dice así. El propósito es que muchas personas escuchen el Evangelio. Y yo lo creo. Creo que el propósito ha sido expandir nuestras fronteras. Creo que mucha gente está escuchando el Evangelio. Creo que si antes estábamos metidos en las cuatro paredes de una iglesia, hoy estamos en cientos y miles de casas. Estamos en las redes. Estamos proclamando que hay un Dios que sigue teniendo el control del mundo y que en todo lo que hace tiene un propósito. Y Pablo lo dice así. En Filipenses capítulo 1, versículo 15. Es cierto, dice, que algunos anuncian a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buena intención. Algunos anuncian a Cristo por amor, sabiendo que Dios me ha puesto aquí para defender el Evangelio, pero otros que lo hacen por interés personal. No son sinceros y quieren causarme más dificultades ahora que estoy preso. Pero ¿qué importa? Sea como sea, con sinceridad o sin ella, el nombre de Jesús es anunciado. Y mire, yo no justifico. Yo veo en las redes personas que predican con sinceridad, personas que aman a Dios, personas a las que les motiva la causa del Evangelio. Y también veo otros. Veo personas que pueden tener su propio interés personal. Pero al final, ¿qué importa? Lo que importa es que el nombre de Cristo
es predicado y más gente puede escuchar el Evangelio. Usted no tiene idea cómo yo me sorprendo. Me sorprendo porque cuando miro las personas que se conectan cada mañana a nuestro devocional, cada vez que tenemos un culto, ¿sabe qué? Créame, veo nombres de personas que no me hubiera imaginado ni por la vida. Pero allí están, conectadas, escuchando la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? La palabra no vuelve vacía. Así que piénselo así. ¿Será que este tiempo en que todos estamos metidos realmente era un tiempo para que todos podamos salir, expandirnos, ir más allá de nuestras fronteras? Pues yo creo que sí. Ahora, eso produce gozo en aquellos que hemos abrazado la causa del Evangelio. El apóstol Pablo lo dice así, y lo voy a leer en el versículo 19. Dice, pues sé que todo esto será para mi salvación gracias a vuestras oraciones y a la ayuda que recibo del Espíritu de Jesucristo. Espero firmemente que Dios no me dejará quedar mal, sino que podré hablar con confianza delante de todos. Y ahora, como siempre, tanto si estoy vivo como si estoy muerto, Dios mostrará cada vez en mí la grandeza de Cristo. ¿Por qué? Y aquí está la clave. Para mí la vida es Cristo y la muerte ganancia. Eso es interesante. Pablo tenía una razón de vida. Si la razón de vida de él era predicar el Evangelio, entonces esa situación difícil que él estaba viviendo producía que el Evangelio sea predicado, él tenía gozo. Si la razón de vida para él era otra cosa, entonces no podía tener gozo. Ahora, ¿sabe qué me he dado cuenta yo? Yo me he dado cuenta en este tiempo que hemos estado encerrados, que sale lo que verdaderamente somos y sale lo que verdaderamente nos interesa. He visto eso en diversas personas. Cuando escucho que la violencia intrafamiliar crece, por ejemplo, no es que crece porque este rato sale, es porque allí habían problemas no resueltos en una familia, había ira no resuelta, habían roces no resueltos y lo que sucedía era que aparentemente la familia estaba en paz. Pero cuando empezamos a tener esta situación de encierro, por decirlo así, sale lo que está dentro. Porque una crisis no forja el carácter, una crisis revela lo que realmente tú eres y lo que es importante para ti. Entonces yo veo, y seguramente usted ve en el Facebook, en las redes sociales, usted ve a aquellos que ponen cosas de comida y se preocupan mucho y dice, bueno, vamos a alimentarnos saludable. Veo a aquellos que ponen cosas de ejercicio y que se ponen videos haciéndose ejercicio y lo veo. Veo a aquellos que ponen videos de las películas y yo tengo una amiga de Facebook a la que no le conozco personalmente, pero es mi amiga y me invitó a un club de lectura. Entonces, ¿qué es lo que pasa a ella? Le interesan los libros, lógicamente. ¿Sabe qué está saliendo? Está saliendo lo que somos. Y yo me pregunté esto. ¿Qué es lo más importante para usted? ¿Cuál es la causa de su vida? Veo que hay gente que dice, ayudemos a los animalitos que se quedaron sin comida. Y está bien. Hay otros que dicen, yo voy a salir a dar canasta a la gente que no tiene alimentos. ¿Y sabe qué? Está saliendo el propósito de su vida, la causa de su vida. El apóstol Pablo lo dijo muy sencillamente, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si tú tuvieras que definir con una palabra y dirías, porque para mí el vivir es, ¿qué palabra pusieras allí? Siendo sincero, sin que nadie mire tu respuesta, siendo sincero. Para algunas personas pueden ser porque para mí el vivir es el dinero. Y por supuesto no pueden tener gozo. Otros pueden decir porque para mí el vivir es la diversión. Y por supuesto no tienen gozo. Otros dicen para mí el vivir es la familia. Y si están junto con su familia están contentos. Pero si no pueden estar con su familia, no pueden tener gozo.
Hay quienes dicen, para mí el vivir es una causa, la naturaleza, la ecología, lo que sea que me digas, la carrera, lo que sea. Pero sé sincero, sé honesto, porque esa causa va a definir si el gozo está o no está en ti. ¿Y por qué te digo esto? Para mí, dice el apóstol Pablo, el vivir es Cristo. Y en estas circunstancias veo que mucha gente está buscando de Dios. Entonces, dice Pablo, estoy contento, tengo gozo, porque se está cumpliendo el propósito de mi vida. Si el propósito de tu vida ha sido que tu familia pueda conocer a Dios, que el Evangelio sea predicado, que más y más gente reciba ese regalo precioso de la vida eterna, entonces en medio de la difícil circunstancia puedes tener gozo. ¿Sabes por qué? A mí me da alegría, a mí me gustan las plantas. Como tenemos esa vida un poquito desordenada de viajar, de ir y de venir, mis plantas no siempre están bien. A veces están marchitas y entonces yo les riego y cuando les veo que se levantan, me da alegría. ¿Sabe por qué? Porque veo que aquello que estaba muerto vive. ¿Cómo no me dará alegría cuando veo vidas de personas que estaban muertas, que estaban tristes, que tenían soledad, que tenían depresión? Y cuando veo que después de ese encuentro con Jesús viven, por supuesto que me da alegría. Si para ti, igual que para mí, la causa de vida tiene que ver con el extender las buenas noticias de salvación, podemos tener gozo, aunque no siempre tengamos alegría, porque son dos cosas muy diferentes. El doctor Luis Cole decía que quien no tiene algo por qué vivir, o por qué morir, mejor dicho, no tiene algo por qué vivir. Yo te pregunto, ¿cuál es la causa de tu vida? ¿Cuál es la causa que has abrazado? Ayer hice esta pregunta en la reunión del personal de la iglesia que tenemos todas las mañanas. Y les pregunté, ¿cuál es la causa? Y me encantó las respuestas, ¿sabes? Fueron muy bonitas las respuestas. Gente que me dijo, he vuelto a sentir la pasión que sentía antes. Y al tener esa pasión, vuelvo a tener el gozo en mi corazón. Tu causa definirá la razón de tu gozo. Si tu causa implica que el nombre de Jesús sea predicado, aún en medio de estas difíciles circunstancias, podrás tener gozo. La verdad es esta. Si tú puedes definir la razón de tu existencia, podrás definir aquello que es tu fuente de gozo. Y quiero decirte, para terminar, que todas las fuentes de gozo son efímeras. Que todas las fuentes de gozo que no provienen de Dios pasarán. Un día el profeta Jeremías dijo, ¿por qué ustedes cavan en cisternas rotas buscando el agua? Solo hay una fuente de agua. Jesús lo dijo así, en mí encontrarán una fuente de agua que salta para vida eterna. Solo Él es la fuente del gozo y de la alegría en tu vida. Mucho más profundo que algo externo es esa sensación interna de tener un propósito permanente. Yo te invito a que abraces esta causa, una causa que va más allá de la circunstancia actual, una causa que tendrá impacto en la vida eterna de aquellos que tienen un encuentro con aquel que es la fuente de todo lo bueno, del gozo de su vida y que traerá desde adentro un agua que brota y sacia la sed de todos los que les buscan. Si tú abrazas esa causa, tendrás gozo
en medio de toda circunstancia. Permíteme orar. Padre, gracias. Gracias por todos aquellos que están mirando este programa. Gracias por los que han pedido oración. Gracias por aquellos que aún están pasando esa situación de incertidumbre. Es normal, Señor. Las circunstancias externas nos aprietan, nos presionan, pero dentro nuestro, Señor, sabemos que hay un propósito más allá. Sabemos que hay una fuerza más allá. Sabemos que hay una fuente de agua de vida que brota. Y ese eres tú, Jesús, que habitas en nuestro interior. Si alguien no lo ha recibido, yo le invito a que esta noche reciba esa fuente, ese pilar, esa causa en su vida y pueda tener gozo en medio de toda circunstancia. Es tan sencillo como una muy sencilla oración, invitando a la fuente de todo gozo a que venga a vivir en tu corazón. Lo puedes hacer en tu cuarto, en tu sala, este momento mismo, decirle: yo necesito, Jesús, que quites esta ansiedad, esta tristeza y me des esa fuente, esa agua que surge para vida eterna. Que Dios te bendiga, que Él te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda paz.